Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video de Lazos Lingüísticos. El día de hoy hablaremos sobre una lengua latina con una de las historias más interesantes, el rumano. El rumano es una lengua indoeuropea que se origina a partir del latín y que se termina asentando en el este de Europa. Debido a esto, el rumano ha tenido una historia reciente de sumo interés y llena de curiosidades. El rumano se habla de manera oficial en dos países, Rumania y Moldavia, de manera minoritaria también en Serbia. Por tanto, tal idioma cuenta con un aproximado de 28 millones de hablantes. El rumano tiene como nombre moldavo en Moldavia. Nos vamos a centrar en sus características que, a hablantes de español, nos parecerán algo extrañas. Antes de eso, no obstante, mencionemos a las personalidades más importantes nacidas en Rumania. Sin lugar a dudas, Rumania es un país que tiene fama por ser la nación en la que se encuentra la cuna de Drácula. Drácula es un personaje siniestro que es conocido por ser el mayor representante de los vampiros. Si hablaba rumano, eso no lo sabemos muy bien. No obstante, autores como Mircea Eliade, uno de los más importantes historiadores de la religión en el mundo, o Eugenio Coseriu, un excelso lingüista que trabajó detenidamente el área de la semántica, fueron dos humanistas que escribieron en rumano, pero que también se caracterizaron por ser políglotas. Ahora sí, para entrar directamente en el tema del idioma, el rumano es, junto con el italiano, una lengua altamente conservadora. No, esto no quiere decir que sea una lengua que respete los valores tradicionales. En realidad, este idioma es uno de los que más formas gramaticales y algunos vocablos ha conservado del latín. En lo que más se nota esta conservación del latín es en sus géneros y en sus casos gramaticales. En el caso del rumano, al igual que el latín, también existe el neutro. Este neutro se puede encontrar en palabras como tambor o corpo, que significa carretera o cuerpo respectivamente. Se había comentado también que existían casos gramaticales, que eran sonidos que se le añadían a las palabras dependiendo de su función en la oración. En ese sentido, existen en términos generales dos casos gramaticales en el rumano, el nominativo acusativo y el genitivo dativo. A pesar de que el rumano sea una lengua conservadora, su historia lo vinculó con idiomas no directamente germánicos, sino más bien eslavos. Esto tuvo dos consecuencias interesantes. La primera de ellas es que durante la existencia de la Unión Soviética, el rumano de Moldavia, es decir, el moldavo, fue la única lengua latina que utilizó el alfabeto cirílico, es decir, el que es la base para las lenguas eslavas, como el ruso por ejemplo, en vez del alfabeto latino. Décadas más tarde, cambiaría el alfabeto recién a este último. En ese sentido, varias palabras que tenían gran parecido con el español se escribían con letras cirílicas como final o textil. Ni siquiera necesitan traducción en realidad. De hecho, en el país con reconocimiento limitado llamado Transnistria, aún se habla moldavo con el alfabeto cirílico. La segunda consecuencia interesante es que el rumano tiene varias palabras de origen eslavo. Pondremos un par de ejemplos. A diferencia de la palabra amigo en español y portugués, ami en francés, amico en italiano, en rumano se dice prieten, que está relacionado con la palabra rusa priatel. Otra palabra relacionada con el eslavo que difiere de amar en español y portugués, amare en italiano, amer en francés, es ayubi en rumano, que está emparentada con la expresión rusa lyubit. En el orden de las palabras y en los sonidos también existen algunas interesantes diferencias con el español. En primer lugar, en cuanto al orden de las palabras, el artículo determinado de estas palabras como el hombre en español se coloca al final y junto al sustantivo en rumano. En ese sentido, no se diría ulbarbet, sino se diría barbatul. En el caso del femenino, por ejemplo, se reemplaza incluso a la letra que está al final de la palabra, como en el cuarto, que en rumano toma la forma femenina camera en vez de camere.
En segundo lugar, el rumano tiene algunos sonidos consonánticos y vocálicos de los que el español carece. Para estos sonidos existen diacríticos que ayudan a reconocerlos, como, por ejemplo, la ts o la sh, respectivamente, que se puede encontrar en palabras como char o shi. Como acabamos de ver, existen algunas vocales más que el español no tiene. Estas son la u y la u, que aparecen en palabras como un o romune, que tienen un sonido igual, o la e, que aparece en palabras como ka, se. Les damos las gracias por ver este video. Si les pareció interesante, no se olviden de darle al me gusta, compartir el video y suscribirse para que más personas puedan tener acceso a este contenido. Nos vemos en otro video de Lazos Lingüísticos.